Sí. Nosotros vamos a, a proponer, les decía, con base obviamente en el conocimiento de los diferentes tipos de losas, vamos a proponer el tipo de losa y vamos a calcular el peso por metro cuadrado de esa losa. Luego vamos a identificar las losas, las diferentes losas que hay en esta casa habitación. Normalmente cuando son así casas habitación, son de dos pisos o son chicas o son, bueno, no es una residencia, por ejemplo. Normalmente se proponen losas en una dirección, losas en una dirección y normalmente son horizontales. Normalmente son horizontales. Y entonces, ¿cómo vamos a hacer nosotros la clasificación? Pues ya nosotros hemos visto ah, qué elementos tenemos para construir un sistema estructural. Si ustedes recuerdan, tenemos, ¿no están viendo el pizarrón? No, No, ¿en ¿verdad? qué? No, no sé. Eh, no, que nomás lo seleccioné, pero no le di compartir. Les digo, nosotros tenemos entonces vigas que van a representar en este caso una losa. Esta es una viga simplemente apoyada que va a tener una carga distribuida y que va a tener una longitud. Y luego tenemos ah, ahora otros tipos de vigas que son estáticamente indeterminadas, así, y que también tienen su longitud. Y entonces podemos encontrar diferentes losas que son así de un claro, que son de dos claros, o que son de tres claros, o que tienen cuatro apoyos o cinco apoyos,
o que tienen diferentes cargas, es decir, esta viga y la viga anterior tienen una carga aquí y esta además tiene otra carga. Entonces, esta es una viga y esta es otra viga. Son dos vigas diferentes. Entonces, para, para la parte de las losas, para la parte de las losas, nosotros vamos a decir ahora que estas son losas. Son losas. Y uno de los tipos de losa que nosotros conocemos o que normalmente trabajamos es uno que tiene una sección de 1 metro de ancho, de 1 metro así de ancho, por 10 centímetros. Este es la sección transversal de las losas que nosotros vamos a usar. Estas que tenemos aquí ahora no se llaman vigas, se llaman losas y tienen esta sección. Dependiendo de dónde vayamos a usar esa losa, entonces se puede definir una carga muerta que es el peso de los materiales, es decir, el concreto, el enjarre o el aplanado por debajo, el relleno, el hormigón, la loseta, el sistema impermeabilizante y a todo eso, como son materiales y van a estar fijos siempre, pues a eso le llamamos carga muerta. Y también tiene un concepto que se llama carga viva. Es decir, en este caso está aquí muy claro, estamos diciendo que esta losa o que esta losa o que esta losa la vamos a usar para una azotea. Bueno, pues de acuerdo al reglamento de construcción, de acuerdo al código o al reglamento de construcción, nosotros podemos encontrar ahí para una azotea cuál es la carga viva que se le puede poner. Y si es una azotea, tenemos una carga viva. Y entonces nosotros podemos ya pensar así en una carga muerta de 400 kilos y como es azotea, una carga total, perdón, una carga viva de 100 y entonces tendríamos aquí 500 kilogramos por cada metro cuadrado. En el caso del entrepiso, es decir, el entrepiso de una casa habitación, también tenemos los dos conceptos, carga viva, carga muerta, y entonces, de acuerdo al reglamento, ese reglamento de construcción, pues me dice que lo mínimo que le puedo poner son 200, entonces ya tendría aquí 600 kilogramos por cada metro cuadrado. Obviamente, este valor de la carga muerta se tiene que calcular. Es decir, ustedes tienen que hacer el análisis de 1 metro cuadrado de la losa y ver cuánto pesa. Y eso les va a dar la carga muerta. Y el otro, bueno, pues lo vamos a sacar del reglamento, les decía. Entonces hay que calcular el peso con base, les decía, en las diferentes capas que tiene nuestra losa. Ese es el espesor, tendríamos aquí el espesor, ya dijimos que estos son 10 centímetros, luego acá abajo va a tener el aplanado, no sé, y entonces 1 metro por 1 metro por punto uno, pues me va a dar el volumen, y si eso lo multiplico por el peso volumétrico del concreto, pues me va a dar el peso en kilogramos por cada metro de estos. Entonces, de esa manera llegamos a ese valor, ¿no? Bueno, a un valor, no exactamente ese 400, pero a un valor que me va a representar la carga muerta y con esa carga muerta y la carga viva ya tengo algo que se conoce así como W de diseño. Ese W de diseño es el que vamos a usar para definir cuál es la carga que van a tener nuestros elementos. ¿Tienen preguntas hasta ahí? No, Inge. No, Inge. Está claro hasta ahí. No, profe. Ok. Entonces, cuando nosotros tenemos el plano, pues tenemos que identificar esos tipos de losa. La losa, les decía, tiene 1 metro de ancho, entonces nosotros tenemos aquí que identificar las diferentes losas y podemos también identificar en dónde se van a apoyar o sobre qué se van a apoyar.
A ver, entonces, ¿sí lo siguen viendo? Sí, ¿verdad? Sí, Sí. Ok, sí. vale. Entonces, no me acuerdo si aquí tenía uno. No. A ver, entonces vamos a empezar por la parte de arriba, por la parte de la segunda planta. Esta es la segunda planta, pero lo que nosotros vamos a definir ahorita es la cubierta de esa segunda planta, es decir, la azotea de la casa. Y entonces pueden ver que aquí dice un área de doble altura. Eso significa que aquí abajo no hay losa, en el entrepiso o en el piso no hay losa, pero arriba sí está tapado. ¿Sí recuerdan el concepto ese de doble altura? Sí, Sí. ¿Dónde hay doble altura? Bueno, cuando hace muchos años, en otra época, cuando estábamos en el edificio de ingeniería civil, en la parte donde están las escaleras, ahí hay doble altura. ¿Dónde hay más doble altura? Cuando entran al UD, en el edificio que está acá de los industriales, o cuando entran al inglés, al VP o cómo se llama ese, ahí en cuanto entran, ahí hay una doble altura. Es decir, que no hay techo en el entrepiso y el techo es hasta la parte de arriba. Entonces aquí en el entrepiso no hay techo, no hay losa, pero, pero la cubierta sí, esta cubierta, bueno, aquí se alcanza a ver, miren. Todo eso es la cubierta, todo eso es la losa de azotea. Entonces, vamos a definir una, o vamos a buscar las losas, les decía. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a buscar una... Oh, estos amigos. Vamos a crear una capa para, para las losas. Y vamos a poner azules. Entonces, miren, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Si ustedes se fijan, si se fijan, de aquí hasta acá, podemos definir la primera losa, es decir, una losa que se apoye en este pedacito de muro y que se apoye en este otro muro, que sería el muro perimetral. Ah, no se ve. Ok, entonces es de aquí a aquí, entonces tendríamos nosotros una losa y ahí le pueden poner el nombre, ¿no? Entonces esa sería nuestra losa uno, que es como el primer ejemplo que pusimos de una losa con un apoyo aquí. Oh, dijo Ponce, todavía no aprendo a usar AutoCAD. Y entonces aquí tendría su apoyo y el otro apoyo sería de este lado. Así, ya tenemos nuestra losa. ¿De acuerdo?
Sí. Sí, Inge. De acuerdo. De acuerdo. Y si avanzamos, entonces podemos ver que aquí ya esta losa pues ya no es suficiente porque de este lado también está la recámara y entonces también necesitamos cubrirlo. Pues entonces ahí encontramos nosotros otra losa. ¿Qué tiene este? No, sí. Ok. Vamos a tener. Entonces tendríamos desde aquí, ¿qué tiene esta? De aquí, luego se va a apoyar aquí en medio y luego la apoyamos hasta el otro extremo. Así. Y entonces podemos ver que vamos a tener ah, tres apoyos. Y entonces esa es nuestra segunda losa. Y si se fijan, si avanzamos, esa losa se repite, porque tenemos apoyo aquí en el extremo, tenemos apoyo en medio y tenemos apoyo del otro lado. Entonces ya tenemos únicamente dos losas. Únicamente dos losas. Entonces vamos a tener losa 1 y losa 2. Esos modelos que estamos haciendo nosotros, quedamos que son de 1 metro de ancho. Quedamos que son de 1 metro de ancho. Entonces lo vamos a ver en el pizarrón. Esta, como pueden ver, tiene un solo claro, entonces se parece a la losa 1. Entonces esta va a ser la losa 1. Y esta tiene dos claros. Bueno, pues esta va a ser la losa L2. Entonces, lo que tendríamos que hacer sería, obviamente, definir su carga. Ahorita vamos a definir la longitud. Creo que la longitud era 4 metros. Era 4 metros. Y la otra también es 4 metros. Y me hace falta el W. Recuerdan, para poder analizar nuestra viga, nosotros necesitamos tener, obviamente, sus longitudes, sus tipos de apoyo y su W. Como es la azotea, nosotros tenemos aquí, vamos a usar para el ejercicio una carga de 500 kilos por metro cuadrado. Entonces, estas dos losas, son una franja de 1 metro de ancho, y este modelo que está aquí, estos modelos que están aquí, esta línea que está aquí, que representa ahora mi losa, pasa precisamente por el centroide. Pasa por aquí. Así. Si hacemos un corte, vamos a tener la losa así de 1 metro de ancho y hagan de cuenta que en ese punto medio se está apoyando. Y si esta franja también es de 1 metro, si esa franja también es de 1 metro de ancho, es decir, tiene 1 metro de largo y también tiene 1 metro de ancho, entonces el peso de esta losa, pues serían los 500 kilos.
Y esos 500 kilos se los vamos a poner en toda la longitud de 1 metro. ¿Cuánto va a cargar la losa por metro? Pues los 500 kilos, ¿no? Sí. Entonces mi W vale 500 kilogramos por cada metro. Y el de arriba también, 500, porque es la misma losa. Esa es la misma losa que estamos usando. Y eso se puede sacar así, ¿no? Los 500 kilogramos por cada metro cuadrado, eso lo multiplicamos por el metro de ancho, por 1 metro de ancho. Y eso me da los 500 kilogramos por cada metro. Es decir, todo este metro pesa 500 kilos y todo ese metro está apoyado en 1 metro de longitud de mi viga. Entonces, cada metro pesa 500, este otro pesa otros 500, este otro pesa 500, este otro pesa 500. Por eso es una carga uniformemente distribuida. Y entonces aquí ya tenemos dos losas o 2 vigas que representan losas. Este es estáticamente determinado. Pueden encontrar el momento y el corte o el diagrama de momentos y el diagrama de corte muy simple. Esta es una viga indeterminada y entonces habría que aplicar el método de las fuerzas para encontrar la reacción en B, la reacción en C y la reacción en A finales y las ecuaciones de momento, que es lo que estamos trabajando en esta unidad. Ok. Luego, ya entonces tenemos definida cómo va a ser la cubierta de nuestro proyecto. Van a ser una losa aquí simplemente apoyada, una losa indeterminada aquí. Esa losa 2 cubre toda la longitud del resto de la casa. Y entonces vamos a pasar a la planta baja. Vamos a pasar a la planta baja. Si ustedes se fijan, aquí no hay, bueno, hay este pedacito de muro. Luego aquí se ve una como columna que parece nada más herrería, no exactamente una columna. Eso habría que preguntarlo con el arquitecto, con el que hizo el proyecto, para saber si nos podemos apoyar aquí o si la podemos usar como un apoyo. ¿Tienen preguntas? A ver, dígame. Inge, Mande. ¿en esa parte no sería mejor poner las losas verticales? No, ¿Por qué? porque primero porque va a salir más cara, porque va a quedar de una longitud de 5 metros. Y entonces cuando calcule aquí las deformaciones, pues las deformaciones van a ser muy grandes. Y además tenemos un muro también, un muro en esta dirección, el muro de arriba, ¿y quién lo va a cargar? Entonces, bueno, normalmente lo que hacemos es siempre hacerlo en esta dirección que lo hicimos acá arriba y no intentar, así como usted piensa, pues, de combinarlas. Es que puede ser más simple en la otra dirección. Se puede con base también en el reglamento para la parte de los espesores, se puede de alguna manera saber cuál es la longitud máxima que puede usted definir para una losa ah, con 10 centímetros. Es decir, no puede poner una losa de 6 metros con un espesor de 10 centímetros porque se va a deformar mucho, se va a deformar bastante. Entonces, creo que hay una parte en el reglamento donde dice que se puede hacer la longitud de entre 240 o la longitud
o hay, no sé si 360, y eso nos da un espesor. Entonces, con base en eso sí se puede decir, la losa, la longitud máxima de la losa son 4 metros, son 350, y entonces ya usted define si lo puede cambiar con esa justificación, pues. Pero normalmente lo hacemos, o normalmente en la práctica se hace así, horizontal, y no combinarlas. Entonces, pues, ah, se puede hacer, no va a pasar nada, usted lo puede calcular así, solamente a la hora de los costos y a la hora de la seguridad, sí es donde habría que checar cuál está trabajando menos forzado y cuál tiene un costo menor. Y con base en eso decidir cómo hacerlo. Igual cuando llegue a concreto, cuando llegue a concreto podría decidir eso. O sea, tendría más herramientas para decidir si lo hace en una dirección o lo hace en la otra dirección, o lo hace en la dirección más larga o en la dirección más corta, pero ya con base en el diseño que está haciendo. Ahora solamente estamos haciendo análisis. Entonces, pues puede ser de las dos formas, ¿no? Puede ser de las dos formas. Una vez que pasa a diseño, una vez que diseña, una vez que le pone precio, eso es lo que probablemente nos diga cuál cuesta menos, y con base en eso, pues se puede decidir en la opción, ¿no? Pero sí, sí se puede también, no importa. Ok, entonces ya nosotros vemos aquí que no tenemos apoyos, y que obviamente pues necesitamos. Una de las cosas que podemos hacer es que si no hay apoyos, pues le ponemos traves. Y ustedes se fijan, aquí está vacío, y arriba está este muro, y este muro está cargando la losa. Entonces pues necesitamos debajo de ese muro o en esa dirección de ese muro poner un elemento que soporte primero el muro y que después también soporte las cargas de la losa que le estamos poniendo. Entonces le vamos a poner un elemento vertical. Este sería una trave. Creo que llega hasta aquí. Creo que llega hasta ahí. Así. Y entonces vamos a decir que se apoya en el extremo, aquí. Que también se va a apoyar en este que es una columna. Vamos a proponer que ya está el elemento ahí, pues que sea una columna. El otro apoyo es en este muro. Y acá abajo, pues aquí no hay nada. No hay nada, entonces le vamos a poner, se puso abajo. Ay. Aquí no hay en donde se apoye, entonces no, bueno, va a ser un apoyo, pero va a ser otro elemento que nosotros pongamos, una viga, una trave que la cargue. Entonces, esta viga se va a apoyar en esa otra viga, bueno, en la viga que acabo de poner, en esta. Entonces, la trave se va a apoyar. Sí, ya no se escucha nada. Obviamente, pues también acá en el Inge, extremo, ¿no? Mande. hace como 20 segundos se quedó congelado y no se escuchaba nada.
¿Ya se acomodó o no? Sí, ya. Ya nada más se quedó en que se debía poner una trave o algo. Ah, ok. Entonces, esa es la trave que vamos a poner. Se va de lado a lado. Aquí se va a apoyar en el muro, se va a apoyar en la columna que está ahí definida. Aquí le vamos a poner un castillo y acá enfrente le vamos a poner una trave. Una trave que vaya de lado a lado, abajo de este muro. Obviamente para que cargue también ese muro, pero para que cargue la trave que viene de acá. Esta trave entonces va a estar cargando la losa de arriba, va a estar cargando la losa del entrepiso y también el muro. También el muro. Inge, Mande. en la planta de arriba, en la parte inferior, tiene marcado un área con una X entre en medio. ¿Ahí es un espacio donde de doble altura también? Creo que es bueno, ahí no, es el patio de servicio y no está hueco, no hay nada ni en medio ni arriba. ¿Pero es doble piso o ahí? No, abajo. Acá, Ajá, en esta parte de abajo, sí. sí, esta parte aquí está hueco, es este hueco de aquí en enfrente. Ah, ok. Y atrás está pero abajo sí tiene, en el entrepiso sí hay, arriba es donde no hay. Ah, ok. Ujú. Entonces, sí, parece como un balcón o algo, pero no tiene salida. Entonces, solamente es azotea, pero del entrepiso. Es la cubierta de este pedacito. Muy bien, gracias. Ajá, y arriba no hay nada. Y de este lado es un hueco hasta abajo. Bueno, aquí no, como que no tendría caso ponerlo porque pues ya es o al menos, a menos que la losa del entrepiso llegue hasta el final. Y entonces si aquí es vacío, también pareciera balcón, pero no tiene salida, entonces nada más es la cubierta de la parte de la cochera de abajo. Ok, entonces ya tenemos la trave tiene 1, 2, 3, 4 apoyos. La trave tiene 4 apoyos y lo que vamos a hacer es un corte transversal de 1 metro de ancho. ¿No lo están viendo? ¿Qué? ¿Sí están viendo la pantalla, no? El pizarrón, ¿no? Digo, el pizarrón, perdón. Sí. El pizarrón. Ok. Entonces, les decía, primero vamos a hacer el modelo de la trave. El modelo de la trave va a tener 4 apoyos, dijimos. Va a tener 4 apoyos. Y en esos 4 apoyos, pues le vamos a poner carga. Y para definir cuál es la carga, pues necesitamos de alguna manera tener un esquema de cuál es la carga que está soportando esa trave que acabamos de poner. Y entonces les decía, pues eso lo vemos con un corte como los cortes transversales que hacían en dibujo. Con eso se puede observar. La trave está vista. La trave está vista del lado derecho hacia la izquierda. Entonces, aquí al final es el pedacito más corto. Aquí es el pedacito más corto. Y acá es donde está la otra trave. La otra trave donde se apoya en el extremo. Esta parte es el lado de la cochera. ¿Sí? Sí. Entonces, uno de los
una de las cargas pues va a ser así completa, que sería el peso propio de la trave. Tenemos que definir así una sección. Mande. ¿Dijo de forma del corte transversal o longitudinal? No he hecho el corte. No he hecho el Ah, ok, corte. Esta ok. es la pura viga, la pura trave. Esta sería la Ah, pura trave. Y todavía no pasamos allá. Por eso les decía, definimos primero la trave y luego el corte para ver cómo le ponemos la carga. correcto. Entonces, esta losa, esta trave va a soportar su peso propio, que lo calculamos con la sección y con el peso volumétrico del concreto. Va a cargar el muro de la parte de arriba, va a cargar la losa que le corresponde ahí en el entrepiso y va a cargar la losa de arriba. Entonces, ese es donde tendríamos el corte. Entonces, sería la losa así, mira. Esta es la losa de azotea. Luego, esta es la losa del entrepiso. Acá hay un muro, acá hay otro muro en medio y del otro lado también hay otro muro. Acá arriba está el pretil, luego acá arriba está también el pretil. Y nuestra trave está aquí. Ahí está la trave. Entonces, el corte al que yo me refería era a un corte que vamos a hacer de 1 metro. De 1 metro de ancho. Así. Este tiene 1 metro de ancho. Así. Y entonces mi trave va aquí, ¿verdad? Y tiene 1 metro. Así. ¿Cómo le vamos a hacer? Les decía, primero es el peso propio de la trave. Tendríamos así que el W va a ser igual a el peso de la trave, más la losa de entrepiso, que no la teníamos definida, creo que no la teníamos definida, pero esta sería la losa, le vamos a poner 3, y esta sería la losa 2. Entonces sería el peso de la losa 3 o la carga que le transfiere la losa 3 a la trave, más el muro, más la losa L2. Todo eso es por metro lineal, me va a dar ese W. Porque estamos suponiendo, ahorita estamos suponiendo que es el mismo W. Pero si recuerdan, al final había un pedacito donde era menos la carga porque no está la losa de entrepiso. Porque ahí es el vacío en la parte de atrás. ¿Sí? Ok, entonces del peso propio vamos a considerar 1 metro, así, 0.2 por 0.4 por 1 metro por los 2.400, que es lo que pesa el concreto. Ese es el peso volumétrico del concreto. Más la losa 3. El W de la losa 3 era 600. Y nosotros ya vemos que es de esta forma también, pero con 600. Entonces, para encontrar el valor de lo que tiene que cargar la trave de la losa 3, pues sería lo que baja por aquí. La reacción en B, esa es la que le vamos a poner. Y esa, como ya es una viga estáticamente indeterminada, bueno, pues se puede analizar y se puede tener entonces esa reacción en B, que es la que va a cargar la viga en 1 metro de ancho. Si se fijan, es 1 metro de ancho. Entonces, por aquí pasaría la viga de la losa o el modelo de la losa 3. Por aquí pasaría el modelo de la losa 2, de esta losa 2. Y entonces analizamos las dos y tendríamos
el valor de esta reacción más el valor de la otra reacción más el peso del muro. Les decía, hace un tiempo, hace varios años, para cuando estás haciendo esta parte, ya en el caso real, pues, cuando estás haciendo esta parte, una manera de simplificarlo es tomar la mitad de aquí que baja por acá y la mitad de aquí que baja por acá. Igual para esta losa, la mitad baja por aquí, la mitad baja por acá. Entonces tendrían así 500 por 4, que sería 2 más 2, más el peso del muro, que serían, ahí deberíamos tener la altura del muro, por un espesor de 0.16 por 1 metro por el 1800, que es el peso volumétrico de un muro de tabique. Más, bueno, este es 6, este es 6, porque es la losa 3, más la losa 2, que sería 500 Inge, por 4, mande. 1800 siempre va a ser ese dato. Y si el muro es de 16, sí. Hay muros que son de 16, o hay unos que los hacen de un espesor de 21, hay otros que los hacen de espesor de 28, entonces aquí cambiaría. Es la altura por el espesor por 1 metro de largo, porque estamos analizando ese muro de 1 metro de largo, por el 1800. Esto me da la parte del volumen y el 1800 kilogramos por metro cúbico, pues me da el peso. ¿Sí? Sí, gracias. Y ok, y entonces toda esta multiplicación pues me da el W de ahí, el W de esa trave. ¿Cuánto da? A mí me salió 5369.6. ¿Alguien más? A mí también me dio lo mismo, Inge. ¿5.000 qué? 369.6. Oiga, Inge, una duda. Dime. Cuando en un muro hay ventanas, ¿se calcula como un muro completo? Sí, pero si la ventana creo que es mayor de 2.50, algo así, ya no. Ya hay que ponerle o quitarlo y ponerle una trave ahí o cosas así. En el caso de las puertas sí las consideramos como muro corrido. Pero en el caso de las ventanas, hay unas ventanas de 1.25, de 1.20, esas todavía la consideramos como corrida. Pero si ya es mayor, creo que 2.40 o 2.60, ya habría que ponerle una trave y ya le puede quitar el muro a la parte de abajo. Ok, gracias. Sale. A ver, entonces, nosotros sacamos ahorita el W para esta trave. Vamos a poner una trave T1. Pero si ustedes recuerdan, la parte de esta doble altura es aquí. Es más o menos hasta aquí. Bueno, no, en esta dirección, ¿verdad? En esta dirección. Entonces, de aquí hacia arriba, no tiene la losa de este lado.
no tiene la losa de ese lado. Entonces, mi losa, mi trave va a tener un W diferente en este segmento. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, Inge. Entonces, le vamos a quitar a el W. Este le vamos a llamar W2. Le vamos a quitar la mitad de la losa de 600, que es la del entrepiso. Entonces serían 1200. Serían 4169.6. Porque ya no va a tener, no va a tener todo esto, miren. Toda esta parte de aquí, allá atrás, en ese segmento, esta parte de la losa no la va a tener. Aquí sería el hueco. ¿Está claro? Y solamente sería por un lado. Solamente sería por un lado. Este lado no se lo contamos, entonces se lo quitamos de aquí. Y sería 2 por 600, son 1200, ¿no? Los 1200 se los quitamos al 5000 y me queda 4169. Entonces ya tenemos una trave con 2 W. ¿Tienen preguntas? No, Inge. Entonces, pues ya tenemos 3 vigas que analizar. La losa 2, la losa 3 y la trave T1. Y la trave T1. A ver, ¿ya se siguió viendo bien o no? Porque aquí están los mensajes. Sí, Inge. Pero todos en el 1740, no tienen ni una pizca de tolerancia. Es que sí se trabó y no se veía ni se escuchaba nada. Órale. Imagínate cuando yo me paso ahí la clase sin escuchar nada, nomás hablando como loco, casi media hora y no me da histeria. Dale, pues. Bueno, entonces hay que analizar esas 3 vigas para mañana. Gracias, Sale, Inge. Inge. Hasta mañana. Gracias, Inge.